Dios me va a llevar a donde mi capacidad no me puede llevar. Y quiero que la repitas conmigo. Dios me va a llevar a donde mi capacidad no me puede llevar. Y hemos hablado muchas veces de esto ya las últimas semanas, como las últimas 5 o 6 semanas. Hemos hablado acerca de esto, pero es importante que quede grabado en nuestros corazones, porque creo verdaderamente que esa es la palabra que Dios nos está diciendo. Esa es la palabra de Dios que Él nos ha estado hablando las últimas semanas. Así que yo quiero animarte y quiero decirte: Dios te quiere llevar a donde tu capacidad no te puede llevar. También hemos dicho, y lo repito porque quiero que al terminar este año y al empezar el 2024 tú estés seguro de que Dios te quiere llevar a un lugar donde tú no puedes llegar con tus fuerzas. Yo sé que tú puedes ser muy inteligente, muy capaz, muy estudiado, yo uso una palabra mucho que tal vez muy picudo, muy bueno, eres muy capaz, pero de todas maneras, con toda tu capacidad, con toda tu sabiduría, con toda tu inteligencia, con toda tu estrategia, con todo lo que sabes, quiero decirte, Dios quiere llevarte mucho más allá de lo que tu capacidad te puede llevar. Porque entonces, pues todos podríamos decir, bueno, hasta donde llegué es porque yo pude y yo me esforcé. Pero verdaderamente Dios quiere que tú estés seguro y segura de que al lugar a donde Él te llevó, tú no podías llegar por tus propias fuerzas y por tus propios medios y por tus propios contactos. Y yo veo y me dirijo en este momento a los hombres el día de hoy. ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver, levanten la mano sin miedo, nadie les va a pegar el día de hoy. Los hombres batallamos mucho más en esta área que las mujeres. Yo veo que las mujeres son, en cuanto a entregarse delante de Dios, son personas que se entregan mucho más rápido. Pero el hombre batalla mucho más en querer tener el control de toda la situación, y por eso muchas veces los hombres no le rendimos por completo nuestra vida a Jesucristo. Pero cuando le rendimos nuestra vida a Jesucristo por completo, entonces empezamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Así que, hombre, yo quiero animarte: ríndele tu vida por completo a Jesucristo. Amén. Ríndele tu vida por completo a Jesucristo, porque entonces Dios te va a guiar hasta el lugar donde tu capacidad, tu inteligencia no te pueda llevar. Y esta es la última predicación con esta temática completamente de las últimas que hemos tenido. Dios me va a llevar a donde mi capacidad no me puede llevar. Y quería cerrar con ese título, y quiero que lo creas y quiero que caiga firme en tu corazón. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 y algunos versículos del capítulo 2. Dice Daniel capítulo 1. Bueno, déjame te pongo un poquito en contexto. Daniel era un jovencito, probablemente un adolescente, 13, 14, 15 años. Y cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, bueno, suceden muchas cosas que están en la Biblia. Pero de pronto viene un imperio, el imperio babilonio. Eso lo podemos leer en los libros de historia, un imperio muy grande. Y ese imperio conquista la tierra prometida, la tierra de Israel, y se lleva a los judíos y algunos de las tribus de Judá, de Israel, se los lleva cautivos a Babilonia. Lo que hacía Babilonia era lo siguiente: era tratar de intercambiar la identidad de las personas para que las personas no se les rebelaran. Entonces lo que hacían los babilonios, obviamente a la fuerza, sacaban a las personas de una ciudad y las llevaban a otra ciudad. Y a los de esta ciudad los traían para acá, y a los de aquella ciudad los traían para acá, y hacían una mezcla de culturas para que la gente perdiera la identidad.
Es muy parecido a lo que el diablo está haciendo el día de hoy, porque ciertamente hoy nos encontramos frente a generaciones que están creciendo sin identidad. Y al diablo le gusta distorsionar la identidad de tal manera que no sabemos si somos hombre, si somos mujer. Digo, algo que por siglos ha sido tan fácil decir, bueno, pues los hombres pues tienen genitales de hombre, ¿no? Las mujeres pues tienen genitales de mujeres, no hay otra. Pero el día de hoy nos encontramos en un cambio donde las nuevas generaciones dicen, no, yo puedo ser una mujer que está dentro del cuerpo de un hombre, yo puedo ser un hombre que está dentro del cuerpo de una mujer, y entonces dentro de muchas otras cosas lo que está perdiendo es una completa identidad. Y entonces ya no sé qué soy, porque aunque parezco, pero yo creo que soy otra cosa. Y entonces eso precisamente es lo que hacía el imperio babilónico. Lo que hacía era cambiar la identidad para que ellos dijeran, bueno, soy israelita, soy italiano, soy africano. ¿De dónde soy? ¿Qué soy? Y entonces de esa manera perdían cultura, de esa manera perdían raíces, perdían las ganas de luchar por sus principios, por sus valores, porque ya no sabían qué era. Y es lo que está pasando. Si se dan cuenta, las nuevas generaciones no son generaciones donde no hay valores firmes, porque de repente es bueno, si se puede hacer algo, pues en cierto contexto no se puede hacer. Y entonces ya no hay valores firmes por lo mismo, porque bueno, es que tal vez no es blanco y negro, sino tal vez es una escala de grises, y entonces todo está matizado. Y eso hace que las nuevas generaciones no sean generaciones que sean capaces de luchar por convicciones propias. Tan es así que, por ejemplo, una convicción que por años, por siglos existió, la convicción del matrimonio. Tal vez ustedes, la mayoría de nosotros crecimos en un hogar seguramente donde nos decían, bueno, para salir de casa tienes que casarte, ¿no? Pero eso hoy en día es súper anticuadísimo, eso es como de 1500, pero no, eso pasaba hace 50 años, hace 30 años. No, hijo, hija, si tú quieres salir de casa, tienes que salir de blanco, tienes que casarte, y es la única manera en la que vas a salir. Pero el día de hoy las nuevas generaciones dicen, no, pero es que eso no es tan importante. De hecho, pues yo mejor me voy a vivir con una persona, si no funciona me voy a vivir con otra, si no funciona me voy a vivir en otra, porque las convicciones ya no son tan firmes como antes. Y por eso muchas veces las personas están cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque pues, si tú vas viviendo con una persona y luego con otra persona y luego con otra persona, ¿cómo va a terminar tu vida? Lo más probable es que termines solo. ¿Por qué? Porque no peleaste tus batallas con esa persona, porque no luchaste. Entonces, hablando de las convicciones, hablando de todo ese cambio de identidad, los babilonios se llevan al pueblo de Israel, y dentro del pueblo de Israel se llevan a estos jovencitos de los que habla Daniel capítulo 1, unos adolescentes. Se los lleva, pero curiosamente ellos a su corta edad, a sus 13 años, ya tenían una identidad bien fundamentada en Jesucristo. Aún bueno, Jesucristo no había nacido, pero en sus raíces hebreas y judías. Y entonces ellos a los 13 años normalmente ya conocían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, se los sabían de memoria. Estos jovencitos trataban de vivir de acuerdo a lo que habían leído y estudiado en esos libros. Entonces ahora iba a ser muy difícil sacar de ellos esa identidad, pero lo intentaron. Vamos a Daniel capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice así: está pidiendo el rey algo y dice: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina.
Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Versículo 6 dice: Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El rey Nabucodonosor dice: quiero hacer una selección. Y por lo que vemos, el imperio de Babilonia era un imperio de muy buenas selecciones. Hacían buenas selecciones y entonces estaban escogiendo a estos jóvenes y decían, bueno, fíjense lo que les decía, quiero que, nada más quiero leer otra vez, dice, quiero que sean jóvenes, o sea, los que ya no sean jóvenes, sácalos, esos no nos sirven. Número 2, quiero que estén sanos. Si dentro de los jóvenes ves a alguien que tiene un problema en las piernas, que tiene un problema en un ojo, a esos no los necesitamos. Tienen que ser jóvenes, tienen que ser sanos, tienen que ser fuertes también. Y por último dice aquí, y tienen que ser bien parecidos. O sea que, imagínate, está diciendo, jóvenes, sanos, fuertes y que sean guapos. No cualquiera entra. Y el mundo normalmente, cuando tú ves la mercadotecnia, cuando tú vas a comprar a la tienda que vayas a comprar, ¿qué es lo que ves normalmente en las fotos, en la mercadotecnia? ¿Ves personas jóvenes? Normalmente tú no ves en una tienda, si tú vas a H&M, no a Liverpool, a donde vayas, no ves en la publicidad a personas mayores. Ves a personas jóvenes, sin arrugas, que no existen en ningún lugar, porque pues, eso no existe, con cuerpos perfectos, que sean sanos, que sean bien parecidos. Y normalmente la idea que te vende la mercadotecnia es como que eso es éxito. Si tú traes esta camisa vas a ser exitoso. Si tú vistes esta marca, no hombre, ya llegaste a la cima. Si tú usas estas carteras, si tú usas este teléfono, pero si te das cuenta es exactamente lo mismo que pedían en Babilonia. Eso más o menos es escrito hace 3000 años, pero era lo mismo. Tiene que ser joven, tiene que ser fuerte. En la mercadotecnia vemos a los hombres todos musculosos, todos fuertes, a las mujeres unas figuras impresionantes que son fuera de lo común, ¿no? Porque para tener esos cuerpos tienes que ir 4 horas al gimnasio, y la verdad las personas no podemos ir 4 horas al gimnasio. Comen unas dietas impresionantes, se están muriendo de hambre, y entonces eso pone una idea en la sociedad. Y esa es la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Es la era del consumismo, donde, no, pues necesito para ser feliz vestir con este vestido, tener esta cartera, tener este nuevo aparato, tener este nuevo viaje y tal, y eso me hace exitoso. Y mi hermano, quiero decirte, absolutamente nada de eso ni te va a hacer exitoso, ni te va a hacer feliz. Eso no te va a hacer exitoso ni te va a hacer feliz. Yo creo que en la publicidad deberían de aprender a poner personas comunes y corrientes, normales, y que no nos vendan el éxito como algo inalcanzable, y que nos lo vendan como algo que ya somos el día de hoy. Pero fíjate la lista que tenía Nabucodonosor. Quiero que sean así, 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 y entonces quiero que los entrenes. Ahora, lamentablemente, pues tú y yo, los que estamos aquí, las 50, 60 personas que estamos aquí, pues no vamos a poder cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar nuestra familia, podemos cambiar nuestra cultura, nuestra persona, nosotros mismos podemos ser transformados. Hay varios puntos que quiero darte acerca de lo que vamos a ver. Acuérdate, el tema es: Dios me va a llevar a donde mi capacidad no me puede llevar. Número 1, tú y yo tenemos que asegurarnos de algo, de ser entrenados. Tú y yo tenemos que asegurarnos de algo, tenemos que recibir entrenamiento. Número 1, entrenamiento de Dios. Número 2, tenemos que conocer también la cultura en la que estamos viviendo. Daniel
conoció perfectamente la cultura de Babilonia, porque aquí lo que dice Nabucodonosor es: quiero que, ya que los seleccionaron, quiero que los entrenen en nuestras costumbres y en nuestros idiomas. Quiero que ellos cambien su manera de hablar. De hecho, cambian el nombre de las personas. A Daniel le dejan de llamar Daniel y le llaman Belsasar, un nombre babilonio. La palabra Daniel es un nombre hebreo hermoso que significa Dios es mi juez. Y se lo cambian por Belsasar, robando su identidad, robando sus ideales. Ahora ya no puedes hablar hebreo, ahora tienes que hablar el idioma de los caldeos, de los babilonios. Lo que querían era cambiar la cultura, pero Daniel no permitió que fuera así. No solo eso, sino que a Daniel le cambiaron también la ración de comida y le dijeron: tienes que comer específicamente esta comida. ¿Y sabes qué dijo Daniel? Yo no puedo. Porque si en algo los hebreos son muy cuidadosos es en su alimentación. Los hebreos no comen camarones, los hebreos no comen puerco, los hebreos tienen que comer puras cosas que sean de cierta manera garantizadas en su pureza por los sacerdotes. Y entonces tenemos a un Daniel que por 13 años había cuidado, nunca había comido cerdo, nunca había comido camarones, nunca había comido pulpo, nunca nada de eso, nada. Y muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos no pueden comer carne a 3/4, no, ellos tienen que comer la carne bien cocida. Entonces Daniel toda su vida había comido carne bien cocida. Imagínate cuando llegan y le traen así un filete, porque era de la cocina del palacio real, pero está a 3/4. Daniel ha de haber sentido horrible, no como mi esposa. A mi esposa le gusta la carne negra, bien cocida. A mí me gusta 3/4, más jugosita. Pero cuando se la ponen en el plato a mi esposa, todavía 3/4, que todavía trae como sangrita, lo único que hace es darme el plato. Y yo entiendo la indirecta. Quiere verme más gordo. Entonces imagínate a Daniel viendo ese plato y diciendo: yo no puedo comer esto, yo no puedo comer esto, yo no me puedo contaminar con esta situación, yo tengo que hacer algo. Y entonces habla Daniel con sus 3 amigos y van con el que se encargaba de su comida y les dice: a nosotros nada más danos verduras, nada más danos jitomate y danos pepino y lechuga y nada más. Y agua, es todo lo que. Y el mismo encargado dijo: no puedo hacer eso, porque el problema es que a ustedes los escogimos jóvenes, los escogimos fuertes, los escogimos guapos, los escogimos sanos. Y si ustedes comen pura verdura, se van a empezar a poner mal, y al que van a regañar va a ser a mí. Y Daniel le dice: no, quiero que lo pruebes, y a cabo de 10 días tú te darás cuenta cómo estamos. Y le ceden y empieza a comer eso durante 10 días, se empieza a cuidar, se empieza a guardar Daniel y sus amigos. Y dice que a los 10 días él estaba mucho más fuerte y mucho más sano que todos los demás. Entonces hay algo importante. Tú y yo tenemos que asegurarnos de recibir un entrenamiento de parte de Dios. Tú y yo tenemos que estar seguros de aprender los pensamientos de Dios, el conocimiento de Dios, para que caminemos en esos pensamientos, para que caminemos en esas ideas, para que caminemos en lo que Dios tiene para nosotros. Punto número 2. Tú y yo tenemos que aprender a capacitarnos. Tenemos que entrenarnos fuertemente, pero tenemos que capacitarnos. Mi hermano, tú tienes que capacitarte. Hay una verdad que muchas personas no se dan cuenta. Las decisiones no se toman a la mera hora, las decisiones se toman antes. Las decisiones se toman a veces un mes antes, a veces 2 meses antes, a veces 1 año antes, 2 años antes, 3 años antes. Pero las decisiones no las debemos tomar a la mera hora, porque si las tomamos a la mera hora, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar una mala decisión. Ese es el problema de tomar decisiones apresuradas. Por eso es tan importante capacitarnos, por eso es tan importante entrenarnos. Porque cuando nos capacitamos y nos entrenamos, sabemos la decisión que debemos de tomar.
Y entonces la decisión no nos agarra a la mera hora. Entonces, por ejemplo, yo debo de tomar la decisión. En mi caso, yo que soy un hombre casado y tú que eres un hombre casado o un hombre que se va a casar, tú tienes que tomar la decisión de ser fiel a tu esposa, de ser fiel a tu esposo, en caso de las mujeres, pero desde antes de casarte. Si tú dices, bueno, yo voy a ser fiel, pues mientras todo esté bien, ya tomaste una decisión. La tomaste mucho tiempo antes. Pero la decisión de ser fiel se toma antes y dices, yo voy a ser fiel. Y entonces, por esa fidelidad, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces yo no puedo entrar en pláticas de intimidad con una señorita, con una mujer, porque yo decido ser fiel a mi esposa, porque yo tengo una decisión. Entonces cuando una mujer trata de abrazarme de una manera incorrecta, yo no debo permitir eso. Trata de acariciarme de una manera incorrecta, yo no debo de permitir eso. ¿Quién? Yo. Ahí no va a venir un ángel con una espada a matar a la mujer. Ahí lo que tengo que hacer es decidir, no, yo no puedo permitir que esa mujer pase una línea, y por lo mismo yo tampoco puedo pasar esa línea. Entonces yo tengo que aprender a poner ciertas barreras en mi vida. Lo mismo pasa con los negocios. Tú tienes que decidir, si quieres prosperar, tú tienes que decidir prolongar en la manera de lo posible el éxito económico. Y entonces decir, no, pues si yo quiero que mi negocio prospere, yo tengo que trabajar. Y el dinero, volverlo a invertir y prolongar el éxito. Pero el problema es que normalmente decidimos a la mera hora. Y entonces el problema es que cuando llegamos acá, no llegamos como queríamos. Entonces nuestras decisiones deben de ser tomadas antes. Daniel tomó la decisión antes y dijo, aunque me lleven a Babilonia, yo no me voy a dejar contaminar, porque yo quiero honrar a Dios. Y ahí apenas empieza la historia de un hombre, Daniel, que era un jovencito, un adolescente, pero que vive durante 70 años en Babilonia. Los últimos capítulos de Daniel son escritos cuando Daniel ya era un anciano, ya no era un jovencito. Pero Daniel se cuidó todos esos años, se guardó todos esos años. Número 1, asegúrate a entrenar fuertemente. Número 2, asegúrate a capacitarte. Y número 3, de estos primeros 3 puntos, hay algo importantísimo: asegúrate de servir a Dios. Como iglesia creemos firmemente en el servicio a Dios. Que tus manos, que tus pies, que tus palabras, que tu vida sea usada por Dios. Daniel estuvo dispuesto y dijo, Dios, ¿qué necesitas que yo haga en Babilonia, en el mundo? Sabes, mi hermano, Dios no te va a sacar del mundo. Dios no me va a sacar a mí del mundo. Dios nos ha dejado en el mundo para que nosotros hagamos algo en el mundo. Con las personas que nos rodean, Dios nos envía a las situaciones y a los ambientes más difíciles para que ahí seamos luz. Pero muchos cristianos sueñan con estar fuera del mundo y estar en un ambiente completamente cristiano para vivir como cristianos. Y ese es un error, porque Dios no nos llamó a estar en ambientes cristianos y vivir como cristianos. Dios nos llamó a estar en ambientes difíciles como Babilonia, para que nosotros seamos la luz en Babilonia, para que nosotros seamos la sal en Babilonia, en el mundo en el que estamos. Los cristianos tenemos que aprender a hacer negocios. Los cristianos tenemos que aprender a trabajar con excelencia. Los cristianos tenemos que aprender a invertir. Los cristianos tenemos que aprender a hacer todo de la mejor manera, porque tenemos que ser luz. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a hacer luz, no a escondernos. Y por eso te digo, la iglesia no es esto. La iglesia es cuando salimos y hacemos nuestra familia, y hacemos nuestro matrimonio, y hacemos todo lo que hacemos afuera.
Punto número 3, asegúrate de servir al rey. Pero no solamente en la iglesia, servir al rey no es aquí en la iglesia. Servir al rey es servirlo constantemente. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir. Alrededor de ti, en tu trabajo, tal vez hay una persona que está en depresión. Y Dios te puso al lado de esa persona para que puedas ayudarle a salir de la depresión. Tal vez en tu trabajo hay alguien que está pensando en el suicidio. Y Dios te puso ahí para que tú le ayudes en medio del suicidio, para que tú le ayudes a salir de cualquier otra situación en la que se encuentre. Por eso te puso Cristo ahí. Y a veces lo que hacemos es salir corriendo y creer que no tenemos que hacer nada. Vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice, más adelantito de lo que leímos: sin embargo, Daniel estaba decidido. Di conmigo, decidido. Esto es importante, porque yo quiero animarte el día de hoy a que tú y yo empecemos a tomar decisiones. Porque si queremos que Dios nos use de una manera excepcional, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que caminar de la manera correcta. Es difícil, sí es difícil, pero es lo único que garantiza que llegaremos al lugar a donde Dios nos prometió. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Daniel se había entrenado en Israel. Daniel se había capacitado e iba a ser capacitado en Babilonia. Daniel estaba sirviendo al rey. Era joven, era sano, era guapo, era fuerte. Pero aún así, él no tomó esas características para decir, bueno, ya con eso lo hago. No, Daniel fue una persona que se siguió esforzando. Una de las cosas, por ejemplo, que nos enseña el libro de Daniel, que no lo vamos a leer, es que Daniel tomaba 3 tiempos para orar. Oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba en la noche. Tomaba tiempo para permanecer con Dios. Todos conocemos, porque pues vivimos en un país donde es una historia conocida, la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿no? La historia donde Daniel lo echan a un foso, a una cueva llena de leones, porque se dedicaba a orar. No solamente se dedicaba a orar, Daniel era un gobernante, se dedicaba a gobernar. Pero antes de salir a gobernar, oraba en la mañana. Cuando estaba gobernando, oraba al mediodía. Cuando regresaba a casa después de haber gobernado, oraba. Entonces el cristiano tiene que aprender a orar cuando va a salir a su trabajo, cuando va a salir a su escuela. ¿Pero qué es orar? Orar no solamente es nuestra lista de deseos para Santa Claus y decírsela a Jesucristo. No, orar es, Señor, ¿qué quieres de mi vida el día de hoy? Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida el día de hoy? ¿Qué puedo hacer en este lugar? ¿Qué puedo hacer en este negocio? ¿Qué puedo hacer en este lugar? ¿Qué puedo hacer? Señor, háblame. Porque no solamente me estás mandando a hacer dinero, aunque voy a hacer dinero en mi trabajo, pero no solamente me estás mandando a eso. Hay algo más que tú quieres hacer de mi vida. Hay algo más que tú quieres que yo haga cuando yo estoy en ese lugar. ¿Qué quieres hacer, Señor? Eso es el temor de Dios. Que cuando nos despertamos digamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Para qué sirven estas manos? ¿Para qué sirve mi cuerpo, mi vida, mis pensamientos, mis palabras? Y sabes una cosa, cuando tú te empiezas a disponer, Dios te va a empezar a hablar y te va a empezar a decir, tú vas a ser usado en esta área. Necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Y de esa manera caminamos con propósito. Porque la mayoría de las personas hoy en día van a un lugar simplemente para hacer dinero y regresan y bueno, pues ya cumplí con mi jornada. Sí, pero hay un propósito en todo eso. Hay un propósito por el cual Dios te escogió para que tú estés en esa oficina, para que tú estés en ese restaurante, para que tú estés en ese lugar, para que tu vida sea usada y tú puedas decir, Señor, ¿qué puedo hacer?
¿Cómo mostrar tu amor a estas personas que están alrededor de mí? Daniel oraba en la mañana, al mediodía, porque sabes que en el mediodía normalmente pues en el trabajo nos desesperamos, nos angustiamos, nos ponemos tristes, queremos soltar todo, pero de pronto, Señor, necesito tu fortaleza, Señor, necesito tu ayuda, Señor, necesito tu consejo, Señor, ayúdame en este momento tan difícil. Si tú y yo no estamos buscando esa guianza de Dios, tú y yo vamos a estar topados siempre por nuestra capacidad, siempre. Y tú puedes ser muy capaz, y tú puedes ser muy hábil, pero sabes una cosa, Dios te quiere llevar más allá de tu capacidad. Y es lo que te he venido hablando las últimas semanas. Dios quiere llevarte mucho más allá de tu capacidad. No a donde tu capacidad te puede llevar, sino a donde Dios te quiere llevar. Ahí es a donde tenemos que ir juntos. Y ahí es el lugar que Dios te quiere llevar. Pero sabes una cosa, a ese lugar vamos a tener que llegar de rodillas. En tu trabajo también van a llegar personas más capaces que tú, más estudiadas que tú. Pero sabes una cosa, tú tienes una ventaja, y es que tienes a Jesucristo. Tú tienes al Espíritu Santo. El problema es que seguimos queriendo hacer en nuestra capacidad lo que queremos. Por eso muchas veces ciertas rutinas, ciertas disciplinas, es la palabra, espirituales, no las hacemos porque creemos que no son importantes. Porque creemos que orar no es tan importante. Creemos que ayunar no es tan importante. Creemos que buscar a Dios no es tan importante como echarle ganas en el trabajo. Pero mi hermano, siempre va a haber alguien que le eche más ganas que tú. Siempre va a haber alguien que tenga un curso más que tú. Siempre va a haber alguien que tenga una maestría más que tú. Siempre va a haber alguien que tenga más experiencia que tú. Siempre las va a haber. Pero lo que no va a haber es la gracia que Dios pone exclusivamente y únicamente en tu vida. Y por eso es tan importante asegurarnos de que Dios vaya con nosotros. En México se da mucho eso de que abre una persona un negocio y enfrente le abren uno igual, ¿no? Se da muchísimo. Empiezan a ver que le va bien a uno y el que le rente local le sube local. En México se dan mucho ese tipo de cosas. Pero ¿sabes una cosa? Nada de eso determina la prosperidad que Dios quiere hacer en tu vida. Ni el precio del local, ni el lugar donde está tu negocio. Lo que lo determina es la gracia de Jesucristo en tu vida. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a involucrar a Dios en nuestros negocios diarios, en nuestra vida diaria. Vamos, ¿cuántos administradores de empresas hay en Cuernavaca? Miles. Pero eso no es lo que determina el éxito que Dios quiere hacer en tu vida. El éxito de lo que Dios quiere hacer en tu vida lo determina Jesucristo. El problema es que no le hemos dejado a Dios que Él sea el que obre a través de nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos definitivamente. Tenemos que luchar con todo, sí. Pero las batallas en la palabra de Dios no se ganaron con puras fuerzas. De hecho, en la palabra de Dios hay un versículo que dice: no es por fuerza, no es con ejército, sino es por mi espíritu, dice el Señor. Entonces sí, debes de capacitarte, claro. Debes de entrenarte, claro. Pero es importante que también aprendas a servir a Dios. Es importante también, y mi cuarto punto es: asegúrate de vivir una vida agradable a Dios. Asegúrate de vivir una vida que agrade y honre a Dios, para que Dios diga: a esta persona yo quiero bendecirla porque tiene un corazón puro, porque quiere hacer las cosas bien. Y sabes una cosa, cuando Dios ha decidido bendecir a alguien, no hay nada ni nadie que pueda robar la bendición de Dios.
Tú tienes que estar seguro de eso. En un momento Abraham y Lot fueron tan bendecidos, eran tío, eran sobrino, Abraham y Lot, y tenían tanto ganado que ya no cabían en el lugar. Y entonces Abraham le dice a Lot: mira, ya estamos teniendo mucho problema, mejor vete tú a un lugar y yo me voy a otro lugar. Nos separamos nuestro ganado y así no nos peleamos. Y Abraham estaba seguro de la bendición de Dios y le dijo a Lot: Lot, tú escoge la tierra que quieras. Si tú te vas al norte, yo me voy a ir al sur. Si tú te vas al este, yo me voy a ir al oeste. Tú escoge. Porque Abraham estaba seguro de que la bendición de Dios estaba en él, no en el territorio. No en el territorio. Tu bendición no está en la economía de Cuernavaca. Tu bendición no está en la economía de Morelos. Y tu bendición no está en la economía de México. Tu bendición está en Él, en Cristo. Él es el que ha decidido bendecirte. Porque pretextos siempre va a haber, Para ser bendecido, pretextos va a haber. No es que es el tiempo, no que es el lugar, no que es que no hay estacionamiento, no, siempre va a haber. Nunca vas a encontrar un local perfecto, porque siempre va a haber algo más. Tú vas al centro comercial, ¿cuántas tiendas de ropa hay? ¿30? ¿40? ¿50? No sé cuántas puede haber, muchísimas. Pero todos están vendiendo ropa. Y no les determina el factor de que todos los demás también están vendiendo ropa. La bendición no se encuentra ni en el local ni en el lugar. La bendición se encuentra en Jesucristo, mi hermano. Y tú tienes que estar seguro de eso. El problema es que tú no has querido llegar hasta donde Dios te puede llevar. Dios te puede llevar mucho más lejos de lo que tú te imaginas. Pero el problema es que todavía tú quieres tener el control. Y muchas veces yo quiero tener el control. Por eso es tan importante el cuarto punto: asegúrate de vivir una vida agradable a Dios. Agradable a Dios. Quinto punto, versículo 20, ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 20 dice: cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces, di conmigo 10 veces, 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. En Babilonia había brujos, había magos de todos lados. Acuérdense que estamos hablando de tiempos donde no había licenciatura, no había maestría, no había doctorado. Lo que había era astrología, brujería, hechicería, magos. Y esos eran los sabios que controlaban el mundo y eran los que decidían lo que iba a pasar. Ellos eran los que veían las lluvias, determinaban todo lo que sucedía. Pero para Dios, para el pueblo hebreo, Dios siempre fue muy claro: la brujería, la hechicería, la magia no son cosas que a mí me agradan. El pueblo de Israel jamás se debía de meter en esas cosas. Pero aún así, Daniel y sus 3 amigos eran estudiados, eran entrenados, eran capacitados y tenían el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Y eso, mi hermano, el Espíritu de Dios hacía que ellos fueran 10 veces más inteligentes, 10 veces más sabios y 10 veces más capaces que todos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron el título de este tema, aunque no me lo oyeron predicar a mí. Ellos creyeron que Dios los iba a llevar a donde su capacidad no los podía llevar. Mi hermano, tú y yo tenemos que llegar a un momento donde nos rindamos delante de Cristo y digamos: Señor, yo estoy cansado ya de pelear en mis fuerzas. Jacob, el fundador de Israel, llamado Israel, peleó toda su vida y trató de sacar de una o de otra manera ventaja. Era abusadillo desde chiquito.
Siempre quería metérsele. Le roba la primogenitura al hermano, trata de robársela en varias veces hasta que se la roba. Después trata de verle la cara al que el suegro, que también era tremendo y también quería verle la cara a todos. Pero en un momento, después de que Jacob había vivido muchos años esforzándose en su capacidad, en un momento Jacob tiene un encuentro cara a cara con Dios. Y en ese encuentro cara a cara con Jesucristo, Jacob se le agarra de la pierna a Dios y le dice: yo necesito tu bendición y no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Ahora te digo algo, Jacob era un hombre rico para ese entonces. Jacob tenía mucho ganado, Jacob tenía 2 esposas, tenía 11 hijos. Jacob era un hombre próspero, podríamos decir. Pero él sabía que Dios lo podía llevar todavía más allá. ¿Sabes cuál es el problema de tener un mejor matrimonio? Tener un buen matrimonio. ¿Sabes cuál es el problema de tener un mejor negocio? Tener un buen negocio. Porque si decimos yo tengo un buen negocio, yo tengo un buen matrimonio, así estoy bien. Y es lo que la mayoría de las personas hacemos en nuestras vidas. Ya estoy bien, o sea, ya estoy cómodo. Pero ¿sabes una cosa? Dios no te quiere cómodo. Perdón que te lo diga. Y no importa la edad que tengas, tal vez tienes 60, 70 o 80 años. Y yo quiero decirte, Dios no te quiere cómodo. Caleb fue a conquistar la tierra prometida a los 80 años. Abraham tuvo a su primer hijo a los 90 años. Josué fue a conquistar la tierra prometida a los 80 años. Moisés a los 80 años. Después de tanta vida, decidieron ir a hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Mi hermano, no te esperes a que tengas 80 años, porque tal vez el tiempo ya no te da. Es buen momento para que tú digas: ¿sabes qué? Yo quiero, Dios, que tú hagas con mi vida lo que tú quieres hacer. No lo que yo quiero hacer, lo que tú quieres hacer. Haz con mi matrimonio lo que tú quieres hacer. Haz con mis hijos lo que tú quieres hacer. Haz con mis negocios, en mi empresa, en el lugar donde trabajo, en mi profesión, en mi escuela. Haz lo que tú quieres hacer, guíame. Porque en mis fuerzas yo soy igual a cualquier otro. En mis fuerzas y en tus fuerzas somos iguales a cualquiera. Si eres administrador, eres igual a cualquier administrador. Si eres vendedor, eres igual a cualquier vendedor. Pero en las fuerzas del Espíritu Santo, tú puedes convertirte en el mejor vendedor, en el mejor plomero, en el mejor jardinero, en la mejor maestra, en lo que seas. De tal manera que la gente diga: yo no sé qué hay en él, yo no sé qué hay en ella, pero todo lo que hace, lo hace 10 veces mejor. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Di conmigo: Dios me va a llevar a donde mi capacidad no me puede llevar. Entonces, si tú estás muy cómodo y muy cómoda en tu vida el día de hoy y dices: bueno, pues todo está bien, quiero pedirle al Espíritu Santo que Él te incomode. Quiero pedirle al Espíritu Santo que Él te incomode. Jóvenes que el día de hoy no se quieren casar: no, estoy bien como estoy, mejor no me caso. Ando picando por aquí y por allá. Y sabes que el problema es que te estás perdiendo de lo mejor de tu vida. Te estás perdiendo del trabajo de Dios en tu vida. Te estás perdiendo de lo que Dios quiere hacer por la comodidad. Hoy vivimos en una cultura de tanta comodidad que nuestras decisiones normalmente las basamos en lo que nos dé mayor comodidad. ¿Y sabes qué, mi hermano? Por eso no estás llegando a donde Dios te quiere llevar, porque queremos lo más cómodo. Pero Dios nunca a nadie lo llamó a lo más cómodo. A nadie. Cuando Dios y Jesucristo llaman a Pedro, ¿sabes cómo lo llamó? Después de una noche de haber trabajado toda la noche. Y después de haber trabajado toda la noche, la peor noche de su trabajo, Pedro no había pescado nada. Pero en ese momento llega el que quería llevarlo mucho más allá de su capacidad y le dijo: vuelve a echar la red. Pedro ya estaba cómodo porque había pescado toda la noche. Y dice la palabra que estaba sentado limpiando las redes para irse a descansar a su casa.
Y Jesús le dice: ¿quieres que te lleve a donde tu capacidad no te puede llevar? Echa la red otra vez. Señor, lo que le dice Pedro es: Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre voy a echar la red. Y cuando echa Pedro la red, no salía la red. Se llenó la red. Era tanta la pesca que tuvieron que hablarle a otro barco para que viniera y pudieran subir los pescados. Y los dos barcos se estaban hundiendo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere llevarte. Normalmente es bueno, pues digo, en aquellos tiempos no creo que necesitaran una red llena de peces. ¿Sabes? No había refris, no había congeladores, no había los frigoríficos que había hoy. Definitivamente. Pero lo único que Jesús quería mostrarle a Pedro es: Pedro, si tú me sigues, yo voy a enseñarte a llegar a donde tu capacidad no te puede llevar. Mi hermano, si tú estás cómodo limpiando tus redes, si todo está bien en tu vida, sí, bueno, pues no es excelente, pero pues con el 7 paso. Salgamos ya de la mentalidad del mexicano de a veces decir con el 7 paso. Ya, dejemos eso. Tenemos que salir adelante y decir: no, yo quiero más del 7, quiero el 8, quiero el 9, quiero el 10, quiero el 11, el 12. Quiero brillar 10 veces más que cualquiera en mi empresa. Quiero que mis resultados sean los que los jefes digan: wow, ¿cómo le hace? Hay muchas personas en los trabajos que no trabajan de más para no ser un mal ejemplo. Y entonces viene el jefe: no te esfuerces tanto, porque entonces nos van a pedir a todos que lleguemos más lejos. ¿Alguien ha trabajado en algún lugar así o con alguien? No vendas tanto, llévatela más tranquilo, porque si no, nos van a pedir a todos eso. Y sabes que eso es una mediocridad y eso no le agrada a Jesús. Nosotros tenemos que tener los mejores resultados en nuestra oficina. Tenemos que tener los mejores resultados en nuestro trabajo, porque tú y yo no fuimos llamados ni fuimos creados para ser mediocres. Tú y yo fuimos creados para que la gente vea nuestra barca llenarse de pescado y que llenemos la barca de otro de pescado. Y que el jefe diga: tengo que subir los niveles de esta empresa, porque si él pudo hacerlo, todos deberían poder. Y que tú seas ese mal ejemplo. Y que la gente diga: bueno, pues este cuate, ¿por qué trabaja tanto? Bueno, porque yo estoy trabajando para aquel a quien tengo que darle gloria. Eso es lo que tenemos que lograr. Amén. Daniel y sus amigos, no sé si está Rafa por ahí, que me eches la mano con el teclado. Daniel y sus amigos eran 10 veces mayores. Y termino con este versículo. Daniel capítulo 2, versículo 30. Se presenta un problema. Y es maravilloso porque Dios siempre usa los problemas. Dios muchas veces provoca este tipo de problemas, porque ahí es donde Dios quiere mostrar su gloria. De repente Nabucodonosor tiene un sueño y no puede dormir. Y otra vez vuelve a soñarlo. Pero cuando se despierta no era un sueño cualquiera. Cuando se despierta, él dice: no, este sueño algo significaba. Este sueño algo era. Este sueño definitivamente algo tiene que ver. Y entonces llama a todos los sabios, llama a todos los brujos, llama a todos los magos, llama a todas las personas y dice: quiero que me den la interpretación del sueño. Y todos dicen: bueno, pues sí, dinos el sueño y te decimos de qué se trata. Y él dijo: no se las voy a poner fácil. Quiero que ustedes me digan lo que soñé y quiero que ustedes me den la interpretación de lo que soñé. Entonces ahí se las puso mucho más complicada. Y le dijeron: mire, señor, pues usted es muy bueno, honorable, pero eso nadie lo puede hacer. Eso absolutamente nadie lo puede hacer. Y pues lo lamentamos. Y Nabucodonosor les dice: está muy bien, les doy 2 días. Y si no lo hacen, los mato a todos, porque no me sirven de nada. Y entonces en ese momento Daniel dice: ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues los vamos a matar a todos, incluidos a ustedes, porque aunque no sean brujos y no sean magos, son sabios y aquí están gobernando. Y el rey dijo que si nadie le dice lo que soñó y su interpretación, los mata a todos. Y precisamente para momentos como ese
es que Dios quiere que tú seas 10 veces más fuerte, 10 veces más capaz, 10 veces más excelente para momentos como ese. Le pidió algo imposible, pero Daniel dijo: está bien, déjenme buscar a Dios, déjenme buscar a Dios y yo les voy a dar la respuesta. Díganle al rey que tranquilo, que voy a ir a buscar a Dios y Dios es bueno y Dios me dará la respuesta. Daniel no tuvo miedo, Daniel conocía a Dios, pasaba tiempos orando. Sabes, los dueños de las empresas necesitan personas con ellos que sepan escuchar la voz de Dios. Los directores generales necesitan personas al lado de ellos. El problema de nuestros gobernantes, el problema de las empresas en México, el problema de muchas cosas, el problema de matrimonios y familias en México es que no tienen una voz cercana a ellos a quienes escuchar de parte de Dios. Muchas veces en la empresa, pues tal vez el jefe no conoce a Dios, pero sabe que hay algo especial en ti y Él está esperando que tú le digas aquello que necesita hacer. Versículo 30 del capítulo 2. Llega Daniel. Bueno, cuento algo rápido. Daniel le dice a sus amigos: les pido que ayunen, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios y vamos a pedirle que el Señor me revele su palabra. Y Dios se lo revela a Daniel. Y Dios le dice a Daniel lo que tenía que hacer. Y entonces va con el rey, y el versículo 30, la introducción de la interpretación. Bueno, voy a leer desde el versículo 29 nada más. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurría. Versículo 30. Y no es, fíjate lo que dice Daniel, fíjate lo que dice Daniel. Y no es porque yo sea más sabio que los demás. No es porque yo sea más sabio que los demás, que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Vuelvo a repetir lo que dijo: y no es porque yo sea más sabio. Cuando nosotros prosperamos, crecemos y somos llevados a donde Dios quiere llevarnos, no es porque tú seas más sabio, más picudo, más inteligente, más fuerte, más capaz. No. Por eso es porque Dios quiere llevarte mucho más lejos de lo que tu capacidad puede llevarte. Porque no se trata de ti y no se trata de mí. Dios quiere llevarte a un lugar donde la gente diga: si no es por Dios, no podría ser. Ahí es a donde Dios quiere llevarte. Mi hermano, sigues luchando. Mi hermana, sigues luchando. ¿Con qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo esforzar? ¿Qué puedo? ¿Cómo moverme? Yo veo a muchas personas moviéndose, buscando contactos, moviéndose, metiéndose por allá, por acá, por todos lados. Nunca he sido así, pero verdaderamente siempre he creído que Dios es el que, si Él me quiere llevar a un lugar, Él es el que me tiene que llevar. Porque yo no soy una persona muy capacitada, yo no soy una persona muy excelente. Luego mi esposa y yo nos reímos. Mi esposa y yo no tenemos licenciatura. Acabamos la prepa, yo la acabé abierta, ella sí la acabó bien. Pero nos asombramos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque no es por nuestra capacidad. Muchos de ustedes, la gran mayoría, tienen licenciatura, algunos maestría. Yo no. Yo acabé la prepa abierta. Y eso solamente me recuerda que no es por mi capacidad, no es por lo que yo pueda hacer. Y no estoy diciendo que estudiar sea malo, es bueno. Yo no pude. Estudiar es buenísimo, es excelente, porque eso nos llevaría mucho más lejos. Pero la verdad es que cuando yo veo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Dios nos abre puertas donde a muchas personas no les abre puertas, y cómo Dios nos da gracia en frente de personas donde
no estamos capacitados para tener esa gracia. Hemos estado sentados en mesas donde la gente se reiría de nuestro currículum, porque no hay mucho que expresar ahí, no hay mucho que decir, más que servimos al Señor. Pero lo impresionante es cómo hemos tenido tiempos donde de repente Dios ha abierto las puertas y estamos en lugares donde muchas personas desean estar, con licenciatura, con posgrados, y no han estado. Solamente porque estamos seguros de algo. Dios es el único que nos puede llevar a ese lugar. Tú puedes decidir hoy, mi hermano. ¿Quieres llegar a donde Dios te puede llevar? ¿O quieres llegar a donde tus fuerzas te van a dar? Yo te digo algo por experiencia propia, porque lo he vivido, porque lo he visto una y otra vez. Te conviene llegar a donde Dios te quiere llevar, porque si tú llegas a ese lugar, te vas a asombrar, y las personas a tu alrededor se van a asombrar y van a decir: pues ¿qué no este era fulanito? Sí, ese era el que no sabía hacer nada, el que no tenía ningún don, ninguna capacidad, nada. El que Jesús lo dice en su palabra: a lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor para avergonzar a aquel que cree que sabe mucho. Es impresionante cómo Dios hace eso. Y si tú lees la Biblia una y otra vez, aunque hay personas muy capacitadas como lo era Daniel, pero Daniel no llegó a donde su capacidad le daba. Él llegó 10 veces más allá. Dicho eso, mi hermano, quiero animarte a algo. Son tiempos, iglesia. Y cuando estaba orando, yo estaba escuchando la voz del Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres hablarle a esta iglesia? Hay algo que escuché en mi corazón y quiero que lo escuches. Dios quiere llevarte a un lugar que te va a meter en problemas, más problemas. Ahí es a donde Dios quiere llevarte. Eso hizo que la vida de Daniel se llenara de problemas. Acabó en el foso de los leones. Porque cuando Dios te lleva 10 veces más, hay muchísima gente a la que no le gusta. Mucha. Y hay gente que te quiere tumbar y que te va a querer tirar. Y no solo eso, sino que aparte Dios permite eso. Dios pone a esas personas ahí a tu lado para que te escupan en la cara. Porque ahí es, eso precisamente es lo que nos regresa a decir: yo no estoy aquí por mis fuerzas, yo estoy aquí por la capacidad de Dios, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahí es a donde Dios quiere llevarte. Y cuando yo estaba escuchando la voz de Dios, hay algo que escuchaba, y es que cuando tú quieres llegar y que tu empresa crezca a un lugar mucho más fuerte, mi hermano, prosperar te trae muchos más problemas. Tener una empresa más grande, tener un negocio más grande, lo único que te trae es más problemas. Siempre que tú quieras crecer y quieras llegar más lejos, eso va acompañado de más problemas. Porque tener empleados es problema, pero tener más empleados es más problema. Es falso. Esa vida de lujo donde no hago nada y estoy descansando en la playa, eso no existe. Eso no existe. Si tu empresa crece, crecen los problemas. Si tu matrimonio crece, crecen los problemas. Si tu servicio a Dios crece, crecen los problemas. Si tu vida de tratar de agradar a Dios crece, trae sus tribulaciones, trae sus problemas. Simplemente yo pienso, y mi anhelo y mi oración es que Dios lleve a esta iglesia a un lugar donde solamente Él pueda llevarla, no donde mi capacidad como pastor, mi esposa como pastora pueda llevarlos, porque entonces voy a seguir con este grupo siempre. Aquí es hasta donde mi capacidad me da. Yo quiero llegar a un lugar donde tengamos un problema con el estacionamiento, tengamos un problema con las sillas, tengamos un problema con el local, tengamos un problema mayor. Eso es a donde yo quiero. Y yo le digo: Señor, llévame a un lugar donde no haya donde estacionarse de tantos coches que necesiten venir a la iglesia, de gente que corra a ríos, porque cuando la gente va a la Fórmula 1 se estaciona y camina media hora.
¿Cuándo vamos a ver que en la iglesia la gente se estaciona media hora para caminar y venir a exaltar a Dios? Eso pasa en los conciertos, en el de la Taylor Swift que vino. Eso pasa. Se estacionan a media hora. Los que no usan el metro con tal de llegar al concierto. Pero a la iglesia no, es que si no hay estacionamiento no voy. Si la silla no está cómoda no voy. Si esto no. Ese es el problema de una iglesia que está fundamentada solamente en nuestras capacidades. Mi hermano, la iglesia no se va si hay estacionamiento. Hay gente que camina horas para escuchar la palabra de Dios en la sierra. Horas, 4, 5, 6 horas. Y a veces tú y yo que tenemos que ir a estacionarnos a la Aurrera, ya se nos hace medio difícil. No, mi hermano, yo le pido al Señor, y mi oración es que como iglesia nos meta en un problema, que este lugar se llene tanto de gente que las sillas no sean suficientes, que el espacio no sea suficiente, que el lugar para estacionarse no sea suficiente, y que eso nos orille a tener un problema más grande y buscar un mejor lugar, un lugar más grande donde la gente vaya a honrar a Dios. Y mi oración es que tu matrimonio crezca y sea bendecido, y eso te llevará a más problemas. Que tengas una casa más grande, pero con una casa más grande la impermeabilizada te va a costar mucho más. El mantenimiento te va a costar mucho más, y tal vez necesites tener a alguien de planta ayudándote y alguien de planta ayudándote en el jardín. Esa es mi oración. No que te quedes en el mismo lugar siempre, sino que la gente y tu familia pueda decir: ¿cómo prosperó él? ¿Cómo llegó tan lejos? Y la frase que muchos dicen: bueno, pues seguramente se metió en algún negocio sucio. Pero no, que la gente pueda ver: no, él prosperó por Dios. Y que tú y yo podamos decir lo que Daniel dijo: mira, rey, traigo la respuesta. Yo soy muy sabio, soy muy inteligente, soy muy capaz, pero esa respuesta no se obtiene en los libros. Esa respuesta solamente Dios la puede dar, el único Dios. Entonces no es porque yo sea muy sabio, no es porque yo sea muy inteligente, y no es porque yo sea muy capaz, sino es porque Dios, el Espíritu de Dios, está conmigo. Mi hermano, ahí es a donde Dios te quiere llevar. Yo te animo, decide ir por eso. Si tú decides quedarte con tu capacidad, quédate con ella. Pero esta iglesia, Plenitud de Vida, es una iglesia que se va a estirar hasta el máximo, hasta el quebrantamiento, para que Dios sea el que haga la obra en nuestras vidas. Y me gustó algo que dijo el pastor Joe la semana pasada: que tú y yo seamos un espectacular, uno de esos letreros, ¿no? Un espectacular, y que la gente pueda ver a Dios en ese espectacular y pueda decir: es que no hay de otra, Dios lo tuvo que hacer, porque Él no tenía la capacidad, ni la fuerza, ni la inteligencia, ni la juventud, ni nada de eso. Solamente Dios lo pudo hacer. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.